Este personaje es totalmente inventado. Él y quizá 5 o 6 personajes principales que van al lado suya, porque el resto de la novela son todos personajes históricos. Desde Felipe II, el duque de Alba, Guillermo Orange, un hijo del duque de Alba. Entonces, claro, llega ahí la idea de decir, joder, el personaje inventado es fácil que te lo inventes porque te lo haces tú y lo enmarcas en el sitio que tú quieras, pero ¿me estás diciendo que Felipe II pensaba eso? ¿O que el duque de Alba hizo eso? Para eso está lo que han escrito antes. De Felipe II hay muchísimo escrito, cartas que escribía él, otras que venían, después hispanistas que desgraciadamente casi todos son ingleses, con todo lo que eso conlleva. Y lo mismo del duque de Alba y de Guillermo de Orange y eso. Entonces, otra tarea que me quise hacer, digamos, con este libro, cuando después de leer toda la documentación que encontré, mucho de ella inglesa, francesa y amigos nuestros, pues te encontrabas con que dicen, esto era el anticristo de llamarle poco, o poco menos. La leyenda negra, al fin y al cabo. Bueno, empieza a investigar lo que hacen otros, lo que han escrito últimamente, por ejemplo, Geoffrey Parker se ha encargado bastante de desmitificar un poco todo eso, y dice que de la leyenda negra poquito a poquito es verdad, y cuánto nos lo hemos tragado. Pues un poco este libro es también por el periodo que está inmerso, ¿no? Que llega hasta 1568 y prácticamente es un año y medio de novela. Poco hay que desmitificar, pero sí un poco el principio de ese dicho de que vienen los tercios, que viene el coco, que viene el duque de Alba, ¿no? Para mí los tercios fueron enviados por el rey a cumplir una misión que era acabar con una rebelión de unos territorios que eran de soberanía española. Eso podrán llamarlo como quieran, pero eso es totalmente legal y no meterlo dentro, digamos, de la legalidad de independencia que han argumentado, pues Holanda, algunos ducados alemanes y eso, ¿no? El caso es que, como siempre, el duque de Alba está mal visto por esos territorios, todavía lo están, de amigos míos que han ido a Holanda y que no se le ocurra decir que soy de español. Y que, el duque de Alba hace una foto de ellos porque, vamos, le apedrean casi. El duque de Alba fue a hacer una misión y la cumplió. El tribunal de los tumultos que hizo, las últimas investigaciones que ha habido, como he dicho, desmitifican bastante todo lo que era la idea de que ahí mataban al primero que encontraban. Se hacía un juicio, me parece que eran con 5 jueces holandeses y 2 españoles. Se les desterraba y a veces se declaraba la pena de muerte porque era una pena de rebeldía. Entonces, el duque de Alba únicamente firmaba esa pena, o sea, como era ley. Entonces, es un poco querer ver aquí que la labor de los españoles no está tan mal, tan desenfocada del periodo histórico en que nos metemos, ¿no? Evidentemente, quien lea la novela dirá, joder, este tío es español. Pues sí, si quieres que te diga, o sea, aquí voy a encumbrar al duque de Alba, voy a encumbrar a Felipe II, voy a encumbrar al personaje principal, y a Guillermo de Orange, pues dentro de la historicidad, pues me pongo mal, me pongo como lo que es, un rebelde, y desde mi punto de vista, pero que es historia, o sea, le podrán llamar un independentista, le podrán llamar un libertador, un revolucionario, pero para mí es un rebelde. Entonces, pues, evidentemente lo juzgo como tal. Eso no quiere decir que, digamos, entrando a una parte de mi novela, es que todos los personajes principales, desde el protagonista principal, Rodrigo del Águila, algunos otros, digamos, que me he inventado, que son, digamos, la camarilla que van a su alrededor, siguiendo por Felipe II, el duque de Alba, Guillermo de Orange, un hijo de ellos, un asesor de Felipe II, todos hablan en primera persona.
¿Por qué hice esto? Que no es normal encontrarse en un libro. Pues lo hice porque era la mejor forma de poder expresar lo mismo que se hace con un protagonista principal, poder hacerlo con Felipe II, con el Duque de Alba, o hacerlo con cualquier personaje que uno se invente. Entonces, pues, evidentemente, cualquier persona que lo lea, una vez que investigue y se dé cuenta que es Felipe II que está hablando, porque yo no se lo pongo fácil, o sea, esto tiene que descubrirlo él, se hará la pregunta, pero a ver, ¿tú cómo sabes que Felipe II hizo eso? ¿O por qué Felipe II actuó así? Pues principalmente porque me he basado en fuentes. Después, evidentemente, las fuentes no te cuentan generalmente el estado de ánimo de una persona. Son cartas, que a veces te lo pueden dar, pero normalmente no, son normalmente cosas diplomáticas y no te dice, oye, que el rey está mal porque tiene cuesta. Normalmente no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo investigar cómo se siente el rey o cómo se siente el Duque de Alba, Guillermo Orás? Pues un poco investigando lo que ocurrió en ese momento y cómo actuaría una persona normal. No vamos a decir que esto sea un desequilibrado, ni cosas raras, ni eso. Entonces, Felipe II, en un momento de la historia muy complicado para él, tiene que hacer frente a una revolución a muchos kilómetros de España, con toda la problemática que cuento en el libro, en un mismo momento en que su hijo, que está mal de la cabeza, pues le da también muchísimos problemas. Su mujer, a la que está completamente enamorado, pues llega que se queda embarazada. Lo que siente en ese momento el rey, pues no creo que sea muy difícil de explicar para cualquier persona. Pues llega un momento en que su mujer, al lado de la luz, se muere. Al poco tiempo se le muere el hijo. ¿Cómo se siente el rey? Pues estaría tirando cohetes. Es fácil para cualquier persona que lo investigue saber cómo se encuentra. El Duque de Alba. Ahí tenemos bastantes cartas y el propio Bernardo de Mendoza que nos lo comenta en sus comentarios, nunca mejor dicho. Nos dice hasta a su estado de salud, o sea, si ese día tenía gota y cómo se encontraba, y si ese día no hizo mucho o si lo hizo. Ese es más fácil. Guillermo Orás, que antes le he metido un poco de puya. Al principio pues lo tengo como exultante. Va a iniciar una campaña con una cosa que él cree. No que yo esté de acuerdo, pero él cree en eso y está de acuerdo. Se siente exultante ante las posibilidades de... No se sabe exactamente lo que quería hacer él, ¿no? Pero sí levantar un país nuevo. Al principio tiene una serie de victorias, pero poco a poco, digamos, empiezan a darle por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente una persona así? Pues tampoco es que es muy difícil saberlo, o sea, desde, como lo he dicho, exultante al principio a decepcionado, derrotado al final. Entonces todo eso, como he dicho, lo he querido hacer desde un punto de vista personal. En primera persona, los personajes, sé que es complicado, hay momentos de la novela, pues, digamos, de difícil de lectura, pero que con un poco de concentración y no leérselo en la cama, no es difícil. Entonces, pues, yo únicamente recomendaría a todo el mundo escribir un libro. No es tan difícil, es lo que me preguntan mis niños de los scouts, mis ex niños de los scouts. ¿Tú puedes escribir un libro? ¿Estás aburrido o qué? Digo, mira, las